¿Qué tienen en común un biólogo experto en el sistema nervioso central, un CEO que lanzó al mundo el Betadine, que todos hemos usado alguna vez, un mago aficionado, un bajista de rock y un autor bestseller? Pues bueno, tienen en común que todos son la misma persona. Y esa persona ha decidido que presentar un libro con una nota de prensa es aburrido, porque lo es muy aburrido. Así que, ¿qué ha hecho? Pues grabar un videoclip cantando y bailando sin ningún tipo de complejo. Hoy en este episodio 239 de Todo de Jamarca intentamos descifrar el algoritmo humano de Fernando Botella. Fernando, bienvenido. ¿Me he dejado alguna personalidad en el tintero o el que canta es tu última actualización de sistema? No, Guillem, yo creo que no te has dejado ninguna personalidad, no lo sé, pero creo que no. La verdad es que has definido muy bien al principio, ¿no? A este personaje que llevo dentro, que seguramente es una mezcla de muchos personajes, porque lo que verdaderamente me gusta es mezclar cosas, así que yo creo que queda súper bien para arrancar este podcast tuyo. Lo cual indica que la diversidad a veces es mucho mejor de lo que muchos dicen, ¿no? De que hay que poner foco en una sola cosa. Oye, pues mira, muchas personas tienen muchos roles, como es tu caso, y lo bueno es aprovecharlos. Yo creo que sí. Mira, yo en eso soy muy, no sé, renacentista, ¿no? Muy polímata, que decían, ¿no? Esa mezcla de, esa mezcla de disciplinas, yo creo que nos hace a todos una mente más de aprendiz y nos permite crecer. A mí siempre me ha gustado mezclar todo. También lo hago en mis conferencias, en mis libros, en todo siempre mezclo. Es una de mis características. No sé si tiene mucho que ver también con esto de la biología y la química, no de probar y mezclar, pero realmente me gusta mucho. Posiblemente sí, claro. Oye, yo te he espiado un poquito, como te puedes imaginar, y he oído que has moderado a Víctor Manuel en el Teatro Wagner hace muy poquito, y he visto que para tu nuevo libro Crearte, que sale esta misma semana y que ahora nos mostrarás el 12 de febrero, creo, te has marcado un videoclip y que lo he visto con una música y letra que no me puedo quitar de la cabeza, porque es de estas que se quedan ahí y no sale. Esto para mí es creatividad. Fernando, ¿qué piensas de todas esas personas que hay miles y montones que se definen como creativos pero que no lo demuestran ni bajo tortura? Sí, bueno, la pregunta es muy flecha, es muy directa y me gusta mucho, Guillem, me gusta mucho esa pregunta. Bueno, lo primero decirte que lo de Víctor fue, bueno, Víctor y yo nos conocemos hace tiempo y me concedió la posibilidad de que yo le entrevistara mezclado con sus canciones. De nuevo aparece la palabra mezcla, ¿no? Mezclar su vida y su canción en una entrevista muy bonita que hicimos, que duró 2 horas y media, pero la gente estaba pegada a la silla, la verdad, al sillón, y la verdad es que lo pasamos maravillosamente bien. Y el tema del libro de Crearte, el videoclip, pues también es una mezcla realmente de la parte mía que me gusta de la música, con presentar un libro, pero con contar un texto que define realmente de lo que va el libro, ¿no? Es esa mezcla creativa, ¿no? Y esto te lo cuento un poco para que tus oyentes lo escuchen antes de contestarte la pregunta flecha, que es la pregunta directa, ¿no? Que sí, hay mucha gente que habla de creatividad, igual que Guillem, hay mucha gente que habla de cocina o que habla de espiritualidad o que habla de náutica, pero no hace, ni monta en barco, ni medita, ni es creativo. Yo hace muchos años escribí un libro que se llama El Factor H, la H del verbo hacer. No sé. Es de otras Hs, es de otras Hs también, pero la H del verbo hacer, ¿no? Yo creo mucho más en la creatividad, igual que en otras cosas de mi vida, haciéndolas, no diciéndolas. Y entonces hay mucha gente que habla de creatividad, ¿no? Pero luego no es capaz de ver su propia realidad de una manera desacostumbrada, no es capaz de presentar sus cosas de una manera diferente, no es capaz de hacer lo más mínimo en su día a día para que algo suene a algo diferente a lo que venía haciendo ayer. Que no se permite cambiar ni siquiera de un hábito de lo más común que necesita cambiar, porque algunos no necesitamos cambiarlos. Quiero decir que hay mucha gente hablando de muchas cosas, también de creatividad, pero que no son de lo que hablan, ¿no? Y entonces pues, esto es una más, ¿no? Es la frase aquella, dime de qué presumes, te diré lo que careces, ¿no? Es un poco, Efectivamente. Bueno, Sí. estáis viendo una persona que ha estado muchos años en el mundo corporativo, del IBEX 35, donde tú además te has movido ahí o te sigues moviendo como pez en el agua, y salir ahí en tu videoclip saltando y cantando sin complejos, ¿crees que alguien lo podría ver como una debilidad con mentalidad así siglo XX? ¿O te da miedo eso o crees que es mejor ser tú mismo, ¿no? Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Hay aquí varias cosas, ¿no? En la pregunta también que
que me interesa compartir contigo. Por una parte, si alguno de todos estos que pueden ser clientes míos o gente que me sigue en el mundo corporativo, etcétera, por verme bailar, por verme cantar, por presentar un libro de una forma diferente, no le intereso, es que ellos seguramente tampoco me interesan a mí. Quiero decir, yo no tengo ningún problema, no quiero trabajar con todo el mundo, no me interesa todo el mundo, no me interesan todos los clientes, tengo capacidad también de seleccionar. Es decir, no es una chulería desde donde te lo digo desde una posición absolutamente de No, no, capacidad es de más, elegir. seguro que están contigo por eso, Yo creo que por sí. esta Eso es lo que te iba a decir visión ahora, ¿no, más Guillem? disruptiva, ¿no? Quiere decir Yo que creo al que sí. final, sí, Yo sí. creo que sí. Yo creo que a la mayor parte de ellos incluso les va a gustar, les va a llamar la atención, van a decir otra vez el botella, ¿no? Así en plan cachondeo, otra vez haciendo cosas diferentes, ¿no? Ya nos presentó no sé qué cosa, ya nos hizo así. Y no, la verdad es que me conocen en esa, la mayor parte de ellos, todos mis clientes me conocen en ese entorno en el que yo me muevo diferente, contando cosas diferentes, con lo cual yo creo que no se van a sorprender tanto. Les va a llamar la atención, les va a gustar, yo creo que la mayor parte de ellos van a decir, wow, que es un poco lo que pretendo, ¿no? Es el primer capítulo del libro Crearte, ¿no? Vivir una vida en modo wow, se llama el capítulo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso les va a gustar a la mayor parte de ellos. Y luego tiene mucho que ver con la frase de Oscar Wilde que decías, porque el sé tú mismo, conforme lo planteaba Oscar Wilde, tiene una especie como de definición, ¿no? De forma de contarlo diferente, porque Oscar Wilde lo que se refería al utilizar esta frase es sé tú mismo poniéndolo en duda, es decir, sé tú mismo dejando de ser tú mismo cuando lo necesitas para hacer las cosas de una forma diferente. Vale. Si yo fuera el mismo de hace muchos años, no hubiera hecho esto, ¿sabes, Guillem? La No, posibilidad no, es que el porque sé tú cambiamos. mismo se va Esa es la construyendo poco a poco. riqueza del ser humano, cambiamos. Exacto, Afortunadamente exacto, cambiamos. exacto, Cambiamos exacto. Y ese porque sé nos tú mismo está adaptamos muy bien. también, porque nos adaptamos y eso es bueno. Y Mm, hablando de la autenticidad, yo que me dedico soy consultor de personal branding, como sabes, sí. muchos de mis clientes a veces me piden cambios de roles que son un poco contra natura. Eh, y siempre por ejemplo, no sé, una persona que va vestida de una manera como muy informal, muy rockera, etcétera, y me dice que si se tiene que poner corbata para ir a ver a sus nuevos clientes porque ha decidido lanzar un producto para CEOs. Yo siempre le pongo el ejemplo de Joseph Ashram, que seguramente lo conoces, ¿no? Que es un Sí, tío que va tatuado hasta la ceja y crees que no lo aceptan porque va tatuado. No, lo que buscan es lo que él explica, que les parece algo disruptor, nuevo, interesante y sobre todo que aporta valor. Con lo cual, lo que nos tenemos que preocupar al final es de aportar ese valor, ¿no? Y de aportarlo de una manera lo más única posible para no tener, digamos, eh, el síndrome de que estamos imitando a alguien, ¿no? Y entonces esa idea que tiene mucha gente de mimetizarse con, con la masa me parece la perdición de la esencia, ¿no? ¿No te parece? estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si el primer capítulo del libro es vivir una vida en modo wow, el segundo es no a la normalización. Y habla un poco en la creación de esto que dices tú, ¿no? Para mí, tú eres un experto en personal branding, entonces yo te diré, Guillén, que para mí realmente la mejor forma de construir una marca personal es con lo que uno hace. Y con lo que uno hace y representa cada día con lo que hace, ¿no? No es que no hayan Sí, otras sí. definiciones y que no se pueda trabajar, hay que trabajarlo y un experto como tú sabe cómo trabajarlo. Pero lo importante es lo que uno hace y el contenido que aporta y la propuesta de valor que aporta, ¿no? Entonces, Ahí a está, Joseph, por ejemplo, que ahí le está. conozco personalmente, claro, él va con sus tatuajes, él va siendo lo que es. Lo bueno es que Sí, es sí. un valor de conveniencia para sus clientes y para la gente con la que trabaja. Y ese valor de conveniencia es lo que le diferencia. De lo bueno es ser conveniente en el entorno en el que tú te mueves, ¿no? No es tanto si te pones una corbata o te pones una camiseta de color negro, ¿no? O de color blanco. Claro, al Es final el decir, yo creo que ahí no está la verdadera diferencia. contenido, digamos, es lo que al final te acaban comprando la Absolutamente. forma. Bueno, pues escucha, Absolutamente. no pasa nada, yo me adapto. Que decir, fíjate que hace muchos años íbamos todos con corbata, ¿sí o no? Claro, claro, Yo había claro. sido Sí, director sí, sí. general de agencias de publicidad y tal, y tocaba llevar corbata. Y ahora veo muy pocos CEOs de agencias de publicidad que vayan con corbata. El mundo está Claro, cambiando, afortunadamente, ¿no? totalmente. Aún hay ciertos entornos donde se utiliza mucho, pues en la política, en la gran empresa y tal, en los comités de dirección, pero cada vez se está aligerando más. Y yo creo que es porque, de alguna manera, muchas veces la corbata encierra algo que no es verdadero, ¿no? Que decir, te quiere asimilar a una tribu a la cual no perteneces, ¿no? Totalmente, a veces sí, a veces sí. Pero también es al revés, con gente que va con chaqueta y una camiseta. Es decir, yo conozco gente que va con chaqueta y camiseta y está en una tribu que tampoco es, ¿sabes? Quiero decirte que Sí. No, no, el la antiguo cuestión es refrán, antes que hablábamos de refranes,
El antiguo refrán este del hábito no hace al monje parece que también funciona en esto, ¿no? Sí, Es sí. decir, hay muchos hábitos que no nos hacen a los monjes, ¿no? O no hacen al monje. Y yo creo que la apariencia tiene que tener sentido común, coherencia, con realmente lo que uno luego cuenta, y sobre todo lo que uno luego hace, ¿no? Yo creo que ahí está la Sí. verdadera clave, en la conexión auténtica, ¿no? Fíjate, has utilizado la palabra autenticidad. La palabra autenticidad, que a mí me gusta mucho más que la palabra coherencia, viene del griego y significaba auténticos. El auténticos era la valentía para los griegos. No era el hecho Claro. de ser exactamente igual siempre, no era el hecho de ser continuamente coherente, era la valentía a ser y a De mostrarte como mostrarte como eres. eres. Sí, sí, sí. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, para mí ese auténticos de los griegos, lo auténtico, tiene un valor impresionante. Y luego puedes ir vestido con una camiseta blanca o con una corbata si un día te apetece ponerte una corbata, porque tampoco pasa nada, ¿no? Yo no la uso, la verdad es que yo no la uso, pero entiendo que no pasa nada. Y la usé, me pasa un poco como a ti, ¿eh? Cuando era director de una compañía farmacéutica hace muchos años, no podías ir a Tocaba, la tocaba, oficina si no llevabas tocaba hacerlo. corbata. Sí, sí. Mm. Totalmente. Oye, tú dices que la mente nos miente y que hay que entrenarla. Nosotros, por ejemplo, en personal branding luchamos bastante contra el síndrome del impostor, el miedo a la exposición. Son cosas que tenemos ahí que delante todos los días. Entonces, como biólogo de formación, ¿nuestra marca personal crees que es genética o es epigenética? Es Es decir, una pregunta estupenda, ¿el Guillem. carisma del líder nace o se construye a partir de lo Sí. que tú llamas la neuro... Bueno, tú llamas de la neuroplasticidad? Sí, es una pregunta fascinante. A mí me gusta mucho porque en los años 80 del siglo pasado, yo, que todavía nadie hablaba de neuroplasticidad ni de Mm. neuro lo que sea, ¿no? Yo trabajaba allá e investigaba e incluso hice mi tesis doctoral sobre esto, en temas relacionados con el comportamiento humano, ¿no? Y cómo elegimos y cómo tomamos buenas decisiones, ¿no? Y yo te diré que eso tiene mucho que ver con el mecanismo en que la mente se comporta ante las circunstancias. Sí. Entonces, para llegar a si genética o epigenética es muy fácil entender esto, porque la mente lo que nos hace, ahora cambiaré el verbo, no diré te miente, la mente te propone, pero si tú la crees todas las veces te está mintiendo, porque no siempre lo que te propone es lo que tienes que elegir. O sea, a la mente la Claro. puedes provocar tú a ella también para que te genere alternativas nuevas que no te propondría, porque está acostumbrada a su experiencia, a sus valores, a su forma de ver la realidad. Por lo Se tanto, el acomoda, la mensaje mente de se cuestionar acomoda, la ¿no? mente. Claro, Sí, se sí. acomoda. El mensaje de cuestionar la mente es el mensaje de decir no dejes que la mente te mienta, porque no siempre te va a dar la mejor solución, ¿no? No siempre te va a ofrecer lo mejor. Dicho esto, en todo el periodo educativo del ser humano, que es toda la vida, no solamente cuando somos jóvenes, preadolescentes, etcétera, que ahí es la fase más importante, eso sí, especialmente los Sí. 7 primeros años, en todo ese periodo de vida que vamos viviendo, lo que vamos haciendo es conformando a nuestra mente en base a todas las experiencias y a todo lo que vivimos. Por lo tanto, tenemos una carga genética muy, muy, muy importante y diferentes estudios que muestran que representa más del 50%, pero hay otros estudios Wow. que dicen que no representa ni el 10%. Es decir, te puedes encontrar de todo en la ciencia para entender la explicación en un sentido o en otro. Lo que parece que no es ninguna discusión es que somos muchas veces, y esto es lo que hace la epigenética, lo que el ambiente hace en nosotros. Es decir, lo que lo externo Sí. nos trae a nosotros, ¿no? Date cuenta que nosotros en genética tenemos lo que es la genética pura, digamos, eso con la carga genética que venimos todos, pero luego tenemos la fenotípica. La fenotípica es la que expresamos. No toda la carga genética que traemos expresamos. Y uno de los elementos fundamentales para hacer que se expresen de una forma unos genes u otros tiene que ver con la epigenética, con la influencia que hace nuestra educación, el ambiente, lo que hemos vivido, lo que vamos decidiendo, lo que vamos probando día a día. Todo eso es lo que realmente nos hace ser lo que somos, ¿no? Por lo tanto, en una asignatura como la tuya, una disciplina como la que tú eres experto, para mí, de verdad, si tuviera que dar una recomendación, ostras, pongamos mucho foco en la epigenética, porque realmente es Sí. todo eso que construimos fuera lo que nos construye dentro, ¿no? Incluso nos Sí. puede cambiar algunos aspectos genéticos, no tanto en la medida de la huella genética que tenemos, ahí quizás no se sabe, pero probablemente no. Hombre, Ahora, eso sí, en la expresión de esos comportamientos, sí. eso explica por qué algunos niños adoptados se comportan prácticamente como genéticamente como sus padres. O sea, Sí. cuando no son, genéticamente no vienen de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por el verdadero, digamos, por el verdadero, la fuerza que tiene, porque para mí me apetece llamarle fuerza, la fuerza que tiene el lugar donde estás y lo que Sí, haces sí, en el lugar donde estás, la fuerza que tiene sobre la construcción de tu propia personalidad. totalmente. Hablando de evolución, he visto que pasaste de CEO de una farmacéutica, referente del pensamiento. A mí que me interesa mucho el branding, ¿cómo gestionaste esta parte de rebranding, de pasar de CEO de una farmacéutica
a un referente de pensamiento, de creatividad, de muchas otras cosas como donde estás ahora, ¿no? ¿Cómo gestionaste esta parte? ¿Qué Fue tuviste un que matar tránsito. del Fernando directivo, ¿no? Para que naciera el Fernando pensador. Yo creo que matar no, yo creo que fue un tránsito. O sea, fue un tránsito. Que podía haber dicho transformación, sí, pero lo prefiero ver como tránsito porque muchas cosas de las que yo traía las sigo teniendo y me las llevé. Me eran útiles. Yo ahora hago mucha consultoría estratégica en empresas, etcétera, gracias a que tuve 26 años de ser un estratega en un mercado difícil, europeo, mundial, etcétera, pues puedo estar ahora en corporaciones haciendo muchas de las cosas que hago, ¿no? No puedo resignarme a mí mismo a quitarme el pasado que tengo porque ese pasado me ayuda muchísimo en mi día a día. Estoy orgulloso del pasado y sobre todo agradecido. Entonces fue un tránsito realmente, ¿no? Lo que sí es cierto es que fue un tránsito poco a poco, paso a paso. Yo en el año 92 ya pensé que iba a dedicarme a esto y no me dediqué, Guillem, hasta el 2007, es decir, pasaron Oh, muchos años, muchos años. Entré en escuelas de negocio, empecé a trabajar como profesor en escuelas de negocio, a descubrir y a vivir verdaderamente mi vocación de formador, de acompañante, de directivos, etcétera, siendo yo también directivo al mismo tiempo, usando muchas horas mías de mis fines de semana en las escuelas de negocios, dando clases en másters, en ESADE, en EOI, en el Instituto de Empresa, en muchos lugares, también fuera de España, en universidades internacionales, participando en programas de formación en Harvard, donde yo venía de un pasado mío también. Entonces, ¿qué ocurre? Que fui construyendo ese personaje de la nueva marca, ¿no? Que tú dices, ¿no? Y fui construyéndolo llevándome todo lo que me interesaba del anterior, borrando aquellas cosas también que me sobraban y adquiriendo y añadiendo todos esos factores y comportamientos nuevos que necesitaba para mi nueva vida de divulgador, de pensador, pero al mismo tiempo también de empresario, porque tengo una empresa que se llama Think and Action, como sabes, de trabajar en el mundo de la consultoría, de la estrategia y del desarrollo de directivos, ¿no? De alguna forma hice un tránsito que a mí, si tuviera que poner un adjetivo, te diría natural. O sea, sí. no hice un tránsito forzado de un día para otro, que hubiera sido igual válido, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Hubiera sido igual de válido, pero no fue el mío. El mío fue un tránsito de muchos años, de mucho tiempo, de preparación Progresivos. y de mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás. Mira, esto que acabas de contar me parece muy interesante para nuestros oyentes en todo Cajamarca, en este podcast, porque siempre veo que hay como una inercia a la prisa cuando se gestiona un rebranding. Y no, el rebranding es algo que normalmente cuando funciona es cuando se hace precisamente de manera progresiva y natural. De la misma manera que tú pasaste de CEO de farmacéutica a lo que estás haciendo hoy, yo pasé de ser publicista, director de agencias y no sé qué, y no sé cuántos, de corbata y de tal y cual, pues a alguien que se dedica al tema de la marca personal, pero desde una perspectiva mucho más libre, mucho más, en fin, también mis conferencias, mis cosas, esto al final lo acabé contando en una charla TED hace 10 años o 12 años, no me acuerdo cuánto, y es, o sea, olvidaos de la prisa con un rebranding. Un rebranding tiene que ser una evolución natural de ti mismo, porque si no, ahí se notaría como que estás forzando una máquina. Y cuando fuerzas la Mm. máquina, al final se ve. Entonces, yo he gestionado rebrandings de clientes que estaban, por ejemplo, en departamentos de IT y han pasado a departamentos de recursos humanos. Fíjate que eso es heavy, ¿eh? Ujú. Pasar de un sitio así a otro. Pero siempre sabes cómo lo hago. Diciendo, ¿hay algo de IT que puedas aprovechar en tu futura función de recursos Claro, humanos? claro, Sí, vale. Pues este va a ser el puente. Esto es lo que te va a claro. llevar allá. Y entonces, por ejemplo, pues esa persona ahora se dedica a People Analytics. Perfecto, genial. ¿Por qué? Su pasión son las personas, pero su gran competencia histórica es la tecnología, con lo cual lo que está haciendo es intentar gestionar todo el movimiento de personas a través del análisis y de los datos, ¿no? Puede parecer frío, pero en realidad es mucho más interesante para este señor de lo que hacía antes, que solo era datos, 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 ¿no? Es Sin decir, que duda. mensaje importante, los rebrandings tienen que ser evoluciones progresivas y sobre todo siempre respetando los activos que tengas, no los tires. No Exacto, tires el exacto, activo. El activo está ahí y exacto. siempre y yo siempre seré publicista, aunque diga que no. Yo siempre seré publicista porque lo tengo en mi ADN. Claro. Empecé con 16 años mientras estudiaba en el cole por las tardes. Mi primera nómina fue en tiempo BBDO a los 16. ¿Cómo voy a renunciar a algo que ha supuesto 25 años de mi carrera? Es imposible. No, no, eso es Totalmente, totalmente. inviable. Pero es que no solo es imposible, sino que además no sería interesante. Precisamente una de las partes que me diferencia de otros consultores de personal es mi dominio de la comunicación o mi experiencia en comunicación. Yo la palabra dominio prefiero dejársela a otro, pero mi experiencia en comunicación. Entonces esto, por favor,
queridos oyentes, escuchar muy bien lo que acaba de decirnos Fernando, porque creo que ahí está la clave de cómo pasar de un lugar a otro de tu vida, pero con un puente de esos que no se caen, de esos Sí, rígidos. sí, sí. En el caso mío, Guillem, fueron muchos años por una razón, que esto también hay que explicarlo para tus oyentes. Fueron muchos años por varias razones, varias, realmente no una, ¿no? Pero varias razones. Una de ellas, porque yo el trabajo que hacía me gustaba, no quería dejarlo. Yo estaba provocando mi nueva marca, lo que quería hacer a futuro, pero en esos años me sentía bien haciendo lo que hacía, estaba bien. Realmente estaba a gusto en mi trabajo dirigiendo una compañía farmacéutica, teniendo muchas oportunidades a nivel mundial, con desplazamientos y formaciones que tenía en Nueva York, en no sé qué, o sea, cosas muy chulas para mí en mi vida en aquel momento. Yo tenía entonces menos de 40 años, 30 y tantos años, entonces era maravilloso todo, ¿no? Entonces fue una de las razones. Y la otra razón, también importante, es porque busqué el momento adecuado para hacer el salto. Y creo que esto también es muy importante para tus oyentes, ¿no? Sí. Entender cuándo es el momento del salto. Porque a veces eso nos lleva a pegarnos una castaña enorme o a dar un salto a un precipicio que no llegamos al otro lado. Ya sabes lo que pasa, ¿no? Entonces, pasarlo mal, ¿no? Realmente. Entonces, entender también cuándo es el momento del salto, cuándo has tenido que quitar todo lo que te sobra, que a veces lo más difícil es quitar, no es añadir lo nuevo. Todo eso es muy importante, que la gente que va haciendo un cambio de marca, haciendo un rebranding personal y tal, lo piense. Mira, tengo un ejemplo de un directivo de la sección comercial de una teleco. Y te hablo de hace varios años, pero este hombre, pues, bueno, vino un ERO, un ERTE de estos, no sé cómo se llama. Y total, que se ve de patines en la calle, pero no por incompetencia, sino porque tocaba despedir a X número de sueldo. Esto yo lo he vivido también como directivo. A veces cuando estás en una multinacional estas cosas pasan. Y de repente se ve en la calle y él, en vez de pensar, hostia, soy muy bueno en lo mío, voy a ver qué puedo hacer para ponerme al día, dijo, soy malo en lo mío, voy a ver qué otra cosa nueva puedo hacer. Y estudió comunicación digital y un día me viene a ver a Soy Mi Marca, que es la agencia que fundé en su momento junto a Jordi Collé, y me dice, oye, quiero ser community manager. Ya, me parece muy bien. Digo, ¿de dónde vienes? Bueno, pues yo era de tal, director comercial en tal empresa, no sé qué. ¿Y cuánto ganabas? Dice, unos 170.000 euros más o menos, brutos. Digo, ¿y tú esperas cobrar lo mismo como, como community manager? Claro. Y él me dijo, hombre, no hay muchos, ¿no? Y digo, no, no hay muchos. El problema es que vamos, a no ser que seas el community manager de, yo qué sé, de Kellogg's o a nivel mundial, creo que va a ser un poco difícil que puedas sostener ese salario o aspirar a Claro. ese salario, ¿no? Entonces, esto es lo que te decía el puente. Y yo que le dije, hombre, pero si tú eres un gran comercial y ahora además tienes competencias digitales, y te estoy hablando del año 2010, ostras, véndete como el otro director comercial, como tu otro director, el que te ayudará a encontrar nuevos canales en el mundo online, ¿vale? Que esto es algo que Claro. muy poca gente conoce. Y le fue muy bien, le fue muy bien. Es decir, al final es, por favor, sé sensato en cuanto a lo que tú tienes como tu ADN de competencial. O sea, tú puedes evolucionar, pero aprovecha lo que tienes, porque es tu Claro. base. Es tu base. Y Totalmente. esta es una fase clave. Totalmente. Oye, he visto una cierta evolución en tu obra. Factor H, si no recuerdo mal, es de 2016, tiene 10 añitos, Sí, puede ser. 16. 16. Y ahí hablabas de liderar equipos. Luego en Esencial, que es donde yo te conocí, hace un par de años creo, nos pediste parar, que paráramos. Y ahora en El año pasado, el 2026, 25. 25, perdón, Fue el sí, sí. 25, sí. Y 2026, con Crearte, nos pides hacer, ¿no? Hacer, sobre todo Sí. hacer. Lo cual a mí me pone de muy buen humor que nos pidas eso. Entonces, Crearte sería un antídoto ante esa parálisis por el análisis que frena a tanta gente. Sí, entre otras cosas. Crearte es una propuesta que lo que viene a decirnos es que tres líneas de pensamiento. Una, que siempre está todo por crear, no hay conformismo sobre la creación. Otra, que crearte es una palabra que he elegido, un verbo modificado que he elegido que termina en te, depende de ti. Crear te.
tú, a ti mismo, a tu vida, llevas el timón de tu vida, y luego el poder creativo para apostar por cualquier proceso que necesite de creatividad y de nuevas ideas y de nuevas formas de ver la realidad, ¿no? Esas son las tres propuestas que tiene Crearte detrás. Todo muy asociado a algo que yo llevo ya muchos años trabajando, que es desde la perspectiva del desarrollo personal. Y cuando digo personal, incluyo lo profesional, que mucha gente dice desarrollo Sí, sí, personal no hay y frontera. profesional. No hay Pero no hay frontera. frontera, ¿no? Entonces, desarrollo personal en todos tus territorios, incluyendo en tu profesión. Y yo creo que es el cuestionamiento, el libro lo que propone es el cuestionamiento a el poder, el cuestionar el poder del pensamiento para darle la opción también de ser un pensamiento creativo, no solamente intuitivo, que es muy necesario y hablo de él, y no solamente ese pensamiento repetitivo, enjuiciativo, que también hablo de él y también es necesario, pero es proponer realmente de una forma divertida, porque además he hecho un libro que es fácil de leer, con cápsulas que tienen historias que a la gente le va a divertir Tengo cuando muchas lo ganas lea. de dar con él, ¿eh? Ya quedan unos días nada más. Y luego, desde ahí, la propuesta es eso, pues oye, plantearte que las cosas pueden ser de una forma diferente a como las estás viviendo ahora, ¿no? Claro. Que es un tótem que se repite mucho en mi obra, ¿no? Se repite mucho en Esencial, que era una forma de pararte y ver la vida desde otra perspectiva, más contemplativa, y aprovechar otras cosas que tiene el ser humano, que también están cerquita de nosotros, o del libro anterior que fue Salta, que es un libro del año 23, y que tiene que ver con una propuesta a la valentía, y si eliges ser valiente, ¿no? O a mi libro Atrévete, que tiene 11 años ya, o 12 años ya, y que la propuesta era, ¿y si eliges ser feliz? Es decir, vivir una vida como tú quieres, ¿no? El Factor H es un libro mucho más de empresa, más de liderazgo y de propuesta del liderazgo a través de la H, ¿no? Quiero Sí. decir que en toda mi obra siempre hay un tótem repetido, no una esencia repetida, que tiene que ver con propuestas que te ponen en movimiento. De hecho, Mm. tengo un libro escrito que saldrá el año que viene, que sé todavía, ya lo tengo determinado, para entregar en editorial el próximo verano. Ahora el verano del 26 y saldrá el 27. La propuesta es una propuesta toda de poner a las personas en movimiento. Y es en Mira, realidad, de alguna forma, recoge ese nuevo libro que acabo de terminar de escribir ahora, porque yo aquí, Guillem, siempre llevo uno en promoción y otro escribiéndolo. Digamos que hay como una parte de cocina y otra parte del salón sí, donde porque expones, lo ¿no? que Del se tarda en escaparate. publicar, yo también lo sé Sí, porque solo tengo uno eso es publicado, pero así. bueno, Eso es pero sí, así. sí, Entonces, pasa un bueno, año pues casi. al final es esa la idea, ¿no? Empujar, con respeto, dentro del empuje sin hacer daño, a que la gente se ponga en movimiento, a las personas se pongan en movimiento. Oye, el subtítulo de este libro dice, no necesitas una vida perfecta para crear algo extraordinario, cosa que me parece Sí, brutal, sí. ¿no? El Pero subtítulo es en Despierta tu redes poder sociales, creativo. en redes Sí. sociales, LinkedIn incluido, todo parece perfecto, ¿no? Entonces, Buah. ¿cómo vendes la imperfección como un activo de marca personal, si me permites traerlo un poco a mi campo, sin haber leído a Fernando Botella o a Brené Brown o a esas personas que están un poco ahí, ¿no? Es que esto nos daría para un podcast entero lo que acabas de contar Lo ahora, sé. Guillem? Vamos a ver. He escrito un capítulo en el libro que se llama Arquitectos de Humo. Ujú. Y es que hay mucho humo, hay mucho humo. ¿Sabes? Hay gente que se levanta una mañana, se pone un té en su casa, se pone delante de un ordenador, como estamos tú y ahora, empieza a decir barbaridades, contar cosas, luego las pone en Instagram. Hay mucha gente que cuenta, pero no hace. Volviendo un poco a Sí. lo que hablábamos al principio. Entonces, yo creo que eso siempre termina pasando una factura bastante desagradable al propio individuo, porque al final le termina haciendo sufrir, porque la mayor parte de ellos, algunos sí tienen éxito, sobre todo en términos económicos o en términos de conocimiento, de que son famosos o se hacen famosos o reconocidos, ¿no? Pero la mayor parte de gente que hace esto no. Nos quedamos con los pocos que parece que sí, pero la mayor parte que se dedica a hacer esto son gente engañada, que lo que Mm. intenta es construir su marca personal, tú que eres experto en ello, como decíamos, en base a vacío, a nada, ¿Vale? y no A tienen vacío éxito. y al ego, Son y al ego. arquitectos de humo, Cuando es es humo algo que absoluto. es Y sufren voluntario, mucho nosotros luego. tenemos que practicar siempre, en marca personal, siempre lo decimos, el liderazgo de servicio. Estamos Claro, aquí para ayudar a los demás. ¿Y, claro, ¿y qué pasa con el brillo? Bueno, tú haz brillar a los demás y ya brillarás por reflejo. Es decir, no te preocupes por eso, ¿no? Y por eso claro, hay demasiada gente que confunde la marca personal con el ego. Y el problema a claro. veces es el nombre personal, ¿no? Que está Sí. ahí, ¿no? Y otra cosa más Entonces, confunden, Guillem, confunden todo lo que es la tecnología y la aproximación a canales de cualquier tipo, por ejemplo, redes sociales, que es lo más conocido, lo que sea, lo confunden con el contenido. Confunden el canal con el contenido. Y claro, que yo tenga acceso al canal no garantiza que mi contenido sea de interés para nadie y que no tenga un retorno de eso que yo aporto con el contenido, porque la mayor parte del contenido es un contenido
que no aporta valor. Entonces, si no aporta valor, no estás al servicio que tú decías, ¿no? Con lo cual, al Sí, final sí. terminas pagando. Yo siempre digo que mis principales fuentes de negocios son mi newsletter personal, digamos, una lista de correo, mi blog, que es del año Claro, 2006 o 2007, y mi podcast. Estas son mis claro, fuentes principales. Mucha gente dice, ¿y las redes sociales? Bueno, las redes sociales puede ser que sean el punto donde alguien me conoce y luego me investiga. No digo que no, ¿eh? No digo que no, pero pensemos un poco hacia dónde va esto. Y por eso yo recomiendo siempre, o el libro, ¿no? El libro me ha traído muchos clientes, pero muchos. claro, Un libro. claro, O sea, claro. no me imagino en tu caso con tanta publicación, ¿no? Pero me ha traído muchos. Y siempre defiendo la idea de tener tu propia plataforma, la tuya, porque es que la gente no se lo cree, pero mañana LinkedIn puede cerrar o Totalmente. puede mutar o se puede vender, como hizo con otra plataforma que era suya, por cierto, que se llamaba SlideShare, que era una maravilla, Ujú. donde podías encontrar miles de estudios en formato PDF, PowerPoint, y de repente un día deciden amortizarla y se la venden a Script, con lo cual ahora es formato privado, etcétera. Bueno, pues yo ahí perdí una cantidad en fin, de visualizaciones y de unas listas que tenía de posibles clientes brutal, ¿no? Entonces, Claro, no hemos de confiar, no hemos de confiar en personas que el único objetivo que tienen es monetizar. No eres tú, el objetivo no eres tú, es monetizar. Entonces, claro. hay que ir con mucho cuidado. Oye, Mm. tengo un tema con los CEO, y es que muchos tienen miedo en fin, de exponerse, y entonces se esconden un poco detrás del logo de la empresa, ¿vale? Entonces, si tú tuvieras delante ahora mismo a un CEO que tiene pánico a, yo que sé, grabar un vídeo que le ha propuesto su departamento de marketing o lo que sea, o mostrarse humano, porque cree que así perderá autoridad, ¿qué le dirías como consultor? El Fernando Botella consultor, ¿qué le diría? ¿El silencio crees Bueno, que hoy es rentable? no, le diría que hay tres afectaciones de no hacerlo que le justificarían suficientemente el pasar a hacerlo. Una Mm. de las justificaciones es que la marca de su empresa se va a ver dañada. Es decir, el 44%, hay muchos estudios, ¿eh? El 44% de la mayor parte de valor de marca de una gran empresa está en su CEO y en el Weber equipo que el Shandwick. CEO tiene. Sí. Con lo Weber cual Shandwick. es muy Un interesante que no estudio se muy le bueno. olvide Sí, esto, ¿eh? sí. Porque está poniendo en juego realmente a la propia marca y a la propia empresa en términos de todo tipo, de P&L, de cuenta de resultados, ¿ok? Sí, sí, Con sí. lo cual, esa sería la primera. La segunda, su modelo de liderazgo está en tela de juicio, aunque no sea consciente. ¿Por qué? Porque de alguna forma no exponerse públicamente es convertirse en un protector de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad nos hace más fuertes, no más débiles. Con lo cual lo que debería de hacer es exponerse, porque al Claro. exponerse aprende, al exponerse se relaciona, al exponerse comunica, y desde ahí es más líder, no es menos líder. Con lo cual está perdiendo poder de liderazgo. Esa sería la Sí. segunda. Y la tercera, fundamentalmente, está perdiendo la posibilidad de crear comunidad. Todo lo que tiene que ver con comunidad, con tribu, con gente que pensamos desde la diversidad, con alineación de ideas en buscar soluciones o en buscar aspectos relacionados con lo que seguramente la empresa ofrece o las soluciones que la empresa ofrece, y entonces está perdiendo una propuesta de valor importante por no estar ahí. Quiero decir que son tres claves absolutamente justificativas en este mundo en el que vivimos de decirle, oye, animarle al menos o motivarle a que se exponga y a que grabe vídeos y a que cuente cosas y bueno, pues a que esté en el escaparate también, donde tenemos que estar muchas Sí, veces sí, para contar lo que totalmente. hacemos. No, y además que luego esa persona no puede exigir que, yo qué sé, que su departamento de recursos humanos o de marketing ponga en marcha programas de embajadores de marca. Pero vamos a ver, Claro, por ejemplo, si tú no te muestras, ¿cómo vas a pretender que los demás lo hagan? Si tú claro. no compartes un contenido, si tú no eres, por ejemplo, yo lo llamo el transmisor de historias, porque es el que tiene Claro, más credibilidad, es el CEO, ¿no? El transmisor de la historia, ¿cómo vas a pretender que los demás lo hagan? Es decir, que claro, es una hay un falta de tema también liderazgo, eso es que lo que es te decía. ejemplaridad, ¿no? Ejemplaridad, El claro. ejemplo es el modelo de liderazgo, entonces pierde Claro. liderazgo realmente con el resto del equipo. Sí, sí, totalmente. Oye, vamos a hablar de edadismo. Menudo, nosotros estamos aquí hablando. Bueno, yo no sé para dónde vas tú, y yo voy a hacer 64 dentro de poco, pero bueno, me da exactamente igual. O sea, es más, lo celebro como si fuera un 14 cumpleaños. Em,
estamos en febrero 2026, tienes 60 y pico, tocas el bajo, escribes libros, llenas teatros. Bueno, en fin, no sigo. Está claro que el edadismo no va contigo ni conmigo. Por cierto, acabo de presentar una IA de personal branding, ¿vale? Con 2 colegas de México. Quiere decir que yo sigo ahí al pie del cañón con lo que haga falta. Sobre eso, ya sabes que la marca personal está muy ligada al legado. Para mí es una de las acepciones más interesantes, ¿no? Si mañana tuvieras que resetear tu vida y solo pudieras conservar una de tus H's, ¿no? Humildad, humor, humanidad, ¿con cuál te quedas? Solo puedes elegir una. Que me lo pones difícil, ¿eh? A la hora de elegir una. Bueno, yo estoy en la misma edad que tú, quiero decir que estoy ahí, camino de los 64. Hostia, o sea que eres del 62. Vaya. Del Mira, 62, sí, he mayo encontrado del un colega 62. de año, Sí, de añada. sí. Y bueno, y me gusta decir que no me voy a jubilar. O sea, de hecho, no me voy a jubilar. Me jubilaré cuando la vida me jubile. Es decir, la vida me Con las jubilará de botas una forma puestas. u otra, ¿no? De una forma u otra, pero yo no me voy a jubilar. O sea, no me van a jubilar las leyes del país, me va a jubilar la vida, mi propia vida, ¿no? Otra cosa es que cada vez voy decidiendo hacer las cosas que más me gustan o lo que sea, pero la vida, yo no me voy a jubilar, ¿no? Salvo que la vida me jubile, que ella sí que tiene autoridad sobre eso, pero es la única que tiene esa autoridad. Contestarte sobre las H's. Para mí, de todas las H's que yo siempre utilizo, hay 3 que son claves, ¿no? Que es la H que ya hemos hablado mucho y que es la de hacer, no pararme, estar en movimiento, la de humildad y la de humor, ¿no? Esas son las 3 que nos hacen ser seres humanos, que también empieza por H, ¿no? La de humanidad. Pero esas 3 H's son muy potentes. Yo, sinceramente, no puedo elegir una porque las 3 están unidas. Es muy difícil ser humilde sin sentido del humor. O sea, la Es una gente que no combinación tiene... de ellas. Sí. Sí, No, totalmente de es muy acuerdo. difícil, muy difícil. Es muy difícil hacer cosas diferentes si no eres humilde, porque necesitas ser humilde para aprender, para el humilities, para cuestionarte lo que estás haciendo para hacer otras cosas que no estás haciendo y que te gustaría hacer. He utilizado varias veces y de diferentes formas el verbo hacer, para comprender que va muy unido a la humildad. El humor te hace ser humilde de una forma también diferente, porque cuando lo haces con sentido del humor, no te importa no saber, no te importa vivir con una mente de aprendiz continuo. Y eso es ser humilde, precisamente esa sería la definición de ser humilde. Ahí está. Con lo cual, las 3 H's, cuando yo las pensé a la hora de escribir el libro, que fue una cosa previa, que este libro surge de un viaje que estaba haciendo a la Universidad de Stanford y a Google para hacer una ponencia allí, esto no sé si lo sabes, pero en el campus de Google iba a hacer una conferencia sobre soft skills aplicadas al liderazgo, y en el avión camino de San Francisco desde Londres, en una bolsa de vómito, es donde escribí las 3 palabras sobre las que iba a basar mi ponencia, y las 3 empezaban por H. Eran humildad, humor y hacer. Y de ahí surge la idea del libro. Surge de una bolsa que la tengo en casa, una bolsa de vómito, donde escribí mi ponencia, ¿no? Bolsa Sí, de sí. vómito. Sí. Eso es de las bolsas de vómito estas que hay en los aviones, ¿no? Sí, no sé Entonces, si quiero decir, están. sí. Entonces esas 3 palabras, separarlas yo no puedo, Guillem, no puedo. No, O sea, no basta. puedo. Me gustan las 3, en circunstancias diferentes elegiría una u otra, pero creo que las 3 están íntimamente ligadas. Oye, acabo. Última cuestión. ¿Qué vamos a encontrar el día 12 de febrero en las librerías con Crearte que no hayamos leído antes? Véndenosla Bueno, más que el libro. sí, yo creo que leer el libro es una experiencia. O sea, yo intento siempre que en todos mis libros, Esencial ya lo fue también, fuera una experiencia. Esencial, cuando lo presenté, llevaba músicos en directo, actores, ahora también voy a llevar músicos, voy a montar una historia muy chula en las presentaciones, que vamos a hacer 20 y tantas ciudades de presentación del libro, y todo es en base a vivir una experiencia que se basa en una pregunta fundamental. ¿Y si tu vida fuera la obra más importante? Tuya. Qué bueno. Entonces, si somos capaces de dar respuesta o respuestas en plural a esta pregunta, el libro va a ser una experiencia. Entonces, ¿y si entendemos nuestra vida como la obra más importante que jamás tenemos que crear? De ahí el Claro, crearte. estoy El apuntando, ¿eh? crearte es esa invitación, es a pasar del sobrevivir al vivir, al construir. Yo creo que en eso es en lo que se va a basar la experiencia, tanto de la presentación del libro que vamos a hacer, que vamos esta vez con 6 músicos, vamos a montar un pollo, vamos a hacer algo muy chulo, con música en directo, cantando, una barbaridad, porque mis presentaciones de libros son absolutamente diferentes a las que se suelen ver normalmente, y leyendo el libro también, leyendo el libro, yo creo que la gente va a entender que la vida es una obra de arte, de tu arte. Oye, fantástico. Muchas ganas de verte. No sé si harás presentación en Barcelona. Sí. Si la hiciera, yo voy a estar ahí con la antena puesta para Te lo ir diré, a te lo verlo. diré. Y de paso que me lo firmes también. Claro que sí. Fernando, me hubiera quedado 5 horas con Mario, no, 5 horas hablando contigo.
porque Gracias. me parece que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que contar. Pero bueno, vamos a dejarlo porque al final es un podcast, no es un programa de Nicolás Maduro en la televisión. Ahí gloria esté este señor. Ah, no, Maduro. Espera, yo siempre pongo, Maduro es el que está vivo, el que se murió es Chávez. Está Sí, en sí. una cárcel americana ahora. Sí. Sí, sí. Bueno, por tanto, lo dejamos aquí. ¿Dónde podemos encontrar a Fernando? Yo os lo digo, en todas partes. Por es el nombre Fernando Botella y no hay duda. Pero tiene una página web personal que se llama Fernando Botella, que os aconsejo mucho verla, porque nada más entrar ya ves cuál es el perfil de la persona, con una autocaricatura. Con lo cual, esto os lo recomiendo mucho. Y también sus podcasts, que además más o menos cada año, 2 años vas cambiando, vas añadiendo uno nuevo, por lo que estoy viendo. Sus libros. ¿Dónde más te pueden encontrar? Es que, fíjate, es que yo creo que lo difícil es no encontrarte, ¿no, Fernando? Estoy en todos los sitios, realmente, ¿no? En YouTube, ahí puedes ver mi página personal de YouTube, o en cualquier red social, con mi nombre, o muchas veces con FB, de Fernando Botella, _think, THINK. Sí, porque Think and Action. Ahí también me podéis encontrar, sí, porque la empresa mía es Think and Action, y ahí donde tenemos todo lo que hay, también tenemos una web, lo que hacemos para todas las empresas. Bueno, la verdad es que no es nada difícil encontrarme, simplemente poner mi nombre en Google y aparece todo de golpe ahí. Sí, sí. Pondremos tus enlaces en las notas del episodio para que puedan seguirte y perseguirte si hace falta, y sobre todo muy atentos a este lanzamiento de Crearte, que yo creo que solo por el book trailer ya promete lo que dice, ¿no? Y sobre todo esta frase que me he apuntado aquí con letras de oro: y si tu vida fuera la obra más importante. Me parece brutal como reflexión y como experiencia. Pues nada, llegamos al final de este episodio 239 de Todo Deja de Marca, con Fernando Botella. Fernando, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Guillem. Un placer estar contigo y una conversación fantástica.